es Andrea Turi, soy infectóloga, soy médica del trabajo, soy docente de la Facultad de Ciencias Médicas y doy clases en el quinto año de la carrera de medicina. Estoy acá y muy orgullosa de que me hayan convocado a esta charla con ustedes. Espero que nos divirtamos mucho. ¿Cómo se trata las infecciones de transmisión sexual en personas embarazadas? Depende de qué infecciones de transmisión estemos hablando. Una de las más frecuentes, por ejemplo, es la sífilis en todo tipo de individuos, en todo tipo de edades, en todo tipo de género, siempre y cuando no exista la protección, es decir, método de barrera como el profiláctico, puede existir este tipo de infección que, repito, es la más frecuente. En la embarazada se trata igual que en la no embarazada o en el no embarazado, digamos. Se trata con penicilina, por suerte existe tratamiento, todavía no hay resistencia, se utilizan 2 inyecciones de penicilina, una por semana, separadas por una semana, y con eso ya es suficiente, pero hay que decirle a la persona que le diga a la pareja qué es lo que tiene, porque si no se va a volver a reinfectar. Bueno, ¿cuáles son los avances médicos en la búsqueda de tratamiento de ITS? En realidad, en relación a los tratamientos, no hay mucha diferencia porque no hay resistencia y se pueden curar la mayoría, excepto el HIV, que ese no se cura. Bueno, por suerte también tiene tratamiento, pero es un tratamiento crónico para toda la vida y nunca te vas a desembarazar de ese virus. Y en el caso de un infante, por ejemplo, Existen otros tipos de tratamientos para los niños, bebés y los adolescentes, ¿sí? Cuando son chiquitos, en las medicaciones un bebé no la puede tomar como una forma de pastillas, ¿sí? Entonces se le administra jarabe. y por ejemplo en el caso de una embarazada también, las medicaciones son del mismo tipo. Sí, teniendo en cuenta que se trata de utilizar las que son menos nocivas. ¿Cómo podría ser una persona diagnosticada con ITS? Depende de qué ITS estemos hablando. En este caso que estábamos hablando de la sífilis, por ejemplo, es bastante evidente en las personas de sexo masculino porque puede aparecer una lesión que nosotros le llamamos chancro, que es como una úlcera. Eso no duele, no arde, no pica, pero está la lesión y aparece una adenopatía, le llamamos nosotros, que es la inflamación de los ganglios cercanos a la zona donde vamos a encontrar esa úlcera. Esa úlcera va a desaparecer sola, incluso sin tratamiento, pero no quiere decir que la persona se curó, sino que la enfermedad continúa en forma silente y después aparece de nuevo en otra forma que es el secundarismo sifilítico, que aparecen manchas, erupciones en la piel. Después tenés otras que se pueden manifestar como erupciones, nosotros las llamamos vesiculitas alrededor del glande, en el pene o en el surco balano prepucial, que son como verruguitas, otras vesículas, o incluso tenemos algún tipo de secreción blanquecina a través de la uretra, ¿sí? Eso hace sospechar una infección específica que se llama gonorrea o blenorragia, ¿sí? Esa es otra Sí. también bastante frecuente, igual que la sífilis. Pueden aparecer herpes, ustedes conocen lo que es el herpes en la boca o alrededor de la nariz. Bueno, pueden aparecer también en las zonas genitales. También podemos tener estas úlceras en el caso de la sífilis, si hay relaciones orogenitales, entonces pueden aparecer en la lengua o en el paladar, depende de donde haya estado en contacto. Primero te estaba explicando la forma clínica, la presentación, esto que les expliqué recién, formas evidentes que nos pueden ir haciendo sospechar. Bueno, en el caso de la sífilis, se toma una muestra de la lesión o se hace un análisis para encontrar los anticuerpos. En el caso de que haya una secreción como las que le dije recién, de la gonorrea o blenorragia, se toma una muestra de esa lesión a través de un hisopado y se envía al laboratorio y ahí nos dicen qué tipo de lesión es. Tiene todas tratamiento, tranquilícense, no Sí. pasa nada. Pero hay que tener ojo porque junto con esas otras infecciones puede venir de la mano el HIV. Uno tiene una ITS independientemente del apellido que le pongamos, sífilis, blenorragia, gonorrea, chancroide, HIV. La tiene ¿por qué? Porque no se cuidó, no es por otra cosa, no Sí. es porque prevalezca una sobre otra. Te puedes agarrar cualquiera si no te cuidás. Digamos, el tema está en la prevención, la utilización de profiláctico desde el inicio de la relación
hasta la finalización del acto. También el lapso de vida de una persona con una infección de transmisión sexual es afectado o sigue normal. Sí, entiendo lo que preguntás. En el caso del HIV, si la persona toma la medicación, permanece indetectable su virus, no quiere decir que no está infectado. Siempre va a estar infectado toda su vida, pero no van a aparecer enfermedades que hayan hecho disminuir el HIV, por ejemplo, que haya hecho disminuir la inmunidad y aparezcan otras enfermedades como la tuberculosis, por ejemplo. Si la persona toma la medicación, no se va a enfermar de otras cosas. Entonces, este puede ser prolongado con el uso de tratamientos. Sí, por supuesto. Nadie se muere hoy en día por una sífilis. Sí. Antiguamente sí, por suerte tenemos la penicilina y hay lo mismo que para las otras que les mencioné. Con antibióticos se pasa y listo, no hay ningún problema. Hay que tener cuidado porque no solamente te puedes infectar de una, sino de dos o más. ¿Cuáles son las infecciones de transmisión sexual que capaz tengan menos notoriedad, pero son igual de importantes a tener en cuenta? La sífilis, la gonorrea o blenorragia. Después las otras se llaman con nombres más difíciles que por ahí también son menos frecuentes, como chancroide. Hay otras eritemas difuso que vienen con costras. El herpes también es frecuente, pero todas tienen tratamiento. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre una infección de transmisión sexual y una enfermedad de transmisión sexual? Es muy linda tu pregunta. Bueno, cuando nos infectamos, podemos tener una infección, como para hacerlo gráfico, que ustedes lo entiendan, el caso del HIV, yo me infecto con HIV, pero no es que estoy enfermo. ¿Por qué? Porque todavía mi sistema inmune logra controlarlo. Cuando yo disminuyo mi cantidad de defensa, que la defensa se llama CD4, aumenta la carga viral del virus y yo me enfermo de otras cosas. ¿Sí? Entonces ahí aparece la enfermedad, cuando disminuye la inmunidad. En el caso de la sífilis, por ejemplo, debe pasar muchos tiempos para que yo me enferme. Yo estoy infectado, pero puedo seguir mi vida normalmente, ¿sí? Obviamente, ando infectando si no me protejo y no protejo a mi pareja, ando infectando por todos lados, pero no es que me voy a morir de eso. Deben pasar sin tratamiento un montón de años para que esa persona tenga una afectación básicamente a nivel neurológico, que sería la sífilis terciaria, pero eso no existe en esta era, en el siglo XXI no existe eso. Eso existía en 1800 y pico, ¿sí? Sí. ¿Y hay algún consejo que recomendarías a una persona infectada con una ITS? Sí, obviamente que se controle, que controle a su pareja o a las múltiples parejas con las que haya estado. Cuando uno llega al diagnóstico, lo que se le dice es esto de decirle a su pareja o a las parejas que haya tenido que está sufriendo de tal o cual infección para que vaya a un médico y se haga el tratamiento y el diagnóstico correspondiente. Y básicamente que si la persona se infectó de algo y tiene cura, que de acá en más se proteja y proteja a la pareja con la que está. Disculpa. Sí. También, ¿qué avances médicos recientes se han producido a lo largo de la historia? Por ejemplo, recién como habías dicho, de 1800 hasta ahora, lo del sífilis terciario. Ajá, exactamente. Sí. Ese tipo de infecciones ya no son frecuentes. ¿Por qué? Porque la persona se llega al diagnóstico y al tratamiento de forma mucho más temprana. Apenas alguien se ve una lesión, concurre rápidamente al médico. Sí. Es raro por ahí que no se detecte, por ejemplo, en las mujeres. No se detecta en forma rápida si la lesión está a nivel en la vagina, en forma interna, que la mujer no se lo puede ver, lo mismo que el varón sí, está en el miembro, lo ve a la lesión y concurre al médico. Sí. En cambio, entonces, por ejemplo, se le hace un análisis a la mujer
y encontramos que tiene sífilis, por ejemplo, y nosotros no vimos la lesión, ¿eh? Excepto que se haya hecho un análisis específico. Y André, Eh, ¿vos crees que hay mucha desinformación respecto de las ITS? sí, creo que sí. Creo que sí hay desinformación y que la mayoría de la gente no se protege ella y no se protege a la pareja tampoco. Es sobre todo cuando se utilizan otras drogas de uso habitual, como es el alcohol, por ejemplo, que uno a veces no está en sus cabales y no puede utilizar bien el profiláctico o directamente no lo usa, y ahí es cuando se produce la infección, ¿no es cierto? Sí, O hablando de otro tipo de drogas, si usas otras drogas y no estás en tus cabales, entonces no puedes saber qué es lo que hiciste. ¿Mm? claro. Y... Uy, iba a decir algo pero me olvidé. Un segundo. Ah, sí. Sí, ¿Y las ITS pueden ser sí. además infectadas aunque no haya ninguna relación sexual con una persona que la posea? No, no, no se puede, porque no es que se transmite por yo estar hablando con ustedes, por ejemplo, bueno, ahora menos porque estamos a través de un Meet, ¿no? Pero no, la vía de transmisión es contacto estrecho. Claro, Primero, en el HIV es un virus y los virus no viven solos en el aire, se tienen que meter adentro de una célula para volver a vivir, ¿sí? Es decir, entre el roce de ambas pieles, sin protección por supuesto, hay una laceración, o sea, una lastimadura, y hay contacto de secreciones y fluidos, y en ellos puede haber sangre, y ahí se produce la infección del HIV, por ejemplo. Lo mismo en, en el caso de la sífilis, ahí no es un virus, eso es una bacteria, es diferente, pero también necesita estar en contacto estrecho para producirse la infección. Y también afecta ¿cómo es? La, si la persona está, por ejemplo, el estado, si está muy mal, eso afecta, por ejemplo, si la persona es diabética o Ujú, tiene alguna otra, las defensas bajas. ujú. Eso afecta mayormente cómo está el estado. No, a posteriori sí, pero en cuanto a la infección, no. Independientemente de la defensa de la persona, si se utiliza bien el método de barrera, no va a haber ningún tipo de infección. ¿Eh? Está buena tu pregunta. Si, por ejemplo, una persona que tiene otras enfermedades, se llaman concomitantes, en este caso, por ejemplo, que tenga un HIV más diabetes, un HIV más hipertensión, un HIV más una hepatitis B o una hepatitis C. Esas son coinfecciones que ayudan a que la persona se inmunodeprima, o sea, potencian la inmunodepresión. Eso es a posteriori. Pero en relación a la infección, lo más importante es la prevención, que en este caso es el profiláctico. Y también las infecciones, por ejemplo, un virus de VPH, si se podría decir que si combate con otras infecciones, si hay Voy a como decir una competencia entre ellos, entre los sí, más virus. o menos, sí, No compiten, se ayudan. Por sí, ejemplo, se ayudan a infectar, o ayudan sí. a la entrada a la otra persona. Como que se hace una simbiosis entre ellos. Eh, Está muy buena la pregunta. También ahí tenemos otra cosa. Vos hablaste de HPV. Sí, Para eso tenemos vacuna, por suerte. sí, sí. Igual nos tenemos que seguir cuidando por todas las otras que existen. Bueno, Ah, entonces, ¿vos crees que... Espera, un segundo que formulo la pregunta. Sí, tranqui, no pasa nada. Podemos seguir charlando más. Sí. Entonces, una de las únicas maneras de prevenir la infección de una ITS es utilizando un método de prevención anticonceptivo de barrera. Exactamente, método de barrera profilácticos. Ustedes saben que existen profilácticos para hombres y también profilácticos para mujeres. No son tan de tanta divulgación, pero
hay que utilizarlos. Y en el caso de que se cause la rotura de un preservativo, ¿qué Sí, recomendarías? en el caso de que se produzca ese que se llama un accidente, ¿eh? Hay que concurrir rápidamente a una guardia, porque hay que hacer prevención de todas las infecciones de transmisión sexual, ¿eh? Donde haya sangre, es decir, se le administra a la persona unos antibióticos para prevenir un tipo de infección. Se le administra eh, profilaxis para el HIV, porque puede haberse contagiado. Eh, Se le administran varias cositas, digamos, para la prevención. Lo mismo en el caso de una violación, sería lo mismo. En este caso, hubo un accidente, se rompió el profiláctico y hay que hacer todo esto, que es un accidente. Y, O en una violación, lo mismo. claro. Y André, Sí. ¿recomendarías algo darías algún consejo hacia las personas que posean una infección de transmisión sexual y tengan un compañero sexual, eh, que para que no se pueda romper el preservativo de barrera? No entendí la pregunta. Sí, ¿y qué recomendarías para que el método de barrera no se cause ninguna rotura? No, generalmente no tiene por qué romperse si no hay un mal uso de los profilácticos vienen bastante buenos, no hay tanta mala calidad, por decirlo así. Eh, sí ayuda mucho la utilización del preservativo con algún tipo de agregado de espermicidas, o algunas cremas lubricantes para evitar, digamos, eh, la rotura del preservativo y que se produzca, digamos, el contacto piel con piel y que haya alguna laceración o lastimadura. ¿Mm? Perfecto, André, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Andino, ¿hay una pregunta que quieras hacer o tipo más? Nada ¿No? más. Perfecto.